Tu vida no se está desmoronando. Hubo un momento quizás demasiado discreto para notarlo en ese momento, en el que te diste cuenta de que nada más despertaba el mismo interés. Y fue precisamente en ese momento cuando todo empezó a cambiar para mejor. Un silencio interno reveló que las cosas que alguna vez lo excitaron ya no tenían sentido. Y eso fue aterrador, porque parecía el final de algo importante. La mayoría de la gente entra en pánico cuando su motivación desaparece. Pronto concluyen que algo anda mal y lo etiquetan como fracaso, agotamiento o debilidad. Pero, ¿y si en realidad no se trata de un colapso? ¿Y si es el momento exacto en el que surge la esperanza, pero de una manera que nunca imaginaste? Este momento no le pasa a todo el mundo. Eres parte de un grupo selecto. Llega un día en que lo que siempre ha funcionado deja de funcionar. La diversión pierde su sabor. Las conversaciones suenan repetitivas. Las metas que alguna vez te impulsaron ahora te sienten vacías. Incluso la ambición pierde fuerza. No porque estés destrozado, sino porque estas cosas ya no pueden adormecer lo que sientes. Estaban acostumbrados a distraer, pero ahora ya no cumplen ese papel. Por primera vez estás plenamente presente contigo mismo. Sin ruidos, sin fugas, nada que empañe la realidad. Y esta presencia al principio no trae paz. Si esto te está sucediendo, comprende, no fuiste tú quien cambió, fue la ilusión la que se vino abajo. Y una vez que ves eso, no hay vuelta atrás. Solo existe el camino a seguir, hacia algo que la mayoría nunca alcanza. Cuando el interés desaparece, no solo le quita la motivación. También requiere la versión de ti que te definió por lo que querías. Cuando te despiertas sin planes, sin futuro que perseguir, sin urgencia por demostrar tu valía, aparece el miedo. Después de todo, nos enseñaron que lo que nos mueve es lo que nos define. Pero la verdad es que no estás vacío. Está expuesto. Gran parte de lo que llamé identidad era simplemente inercia, hábitos, ambiciones y roles construidos en torno a objetivos que ya no encajan. Cuando caen, la estructura que sustentaba su sentido de identidad desaparece con él. Por eso esta fase duele de una manera de la que nadie habla. Nadie te advierte que crecer puede parecer un duelo. Nadie dice que ver desaparecer la antigua versión de ti mismo pueda ser como una muerte silenciosa. Hay una tristeza específica al darte cuenta de que no puedes volver a ser quien eras, incluso si lo intentaras. Recuerdas lo decidido, seguro y vivo que te sentías. Y ahora, aquí de pie, parece como si se hubiera perdido algo esencial. Pero lo que está sucediendo es más simple y más pesado, no te has perdido. Perdió la versión que dependía de algo externo para sentirse real. Cuando la ilusión se desmorona, lo que queda es espacio que se libera. Si estás viendo cómo sucede esto, si todo parece incoloro, si cuestionas tu dirección, tu propósito, incluso tu lugar en el mundo, este momento es para ti. Sé lo pesado que es despertar sin ganas. En teoría, no querer nada parece pacífico, pero en la práctica resulta inquietante, como si te hubieras desconectado de tu propia vida. Quizás te preguntes si te estás quedando atrás, si has perdido tu esencia, si algo dentro de ti ha dejado de funcionar. Esta es la verdad que nadie dice en voz alta, esta fase no dura para siempre, pero es más importante que la mayoría de las demás. Es la pausa en la que no se te exige nada, aunque tu mente insista en que deberías hacer algo. No hay necesidad de perseguir la claridad ahora. Este no es el momento de forzar el significado donde el silencio ya se ha afianzado. No saber quién eres por un tiempo no significa que estés perdido. Significa que está entre verdades. No necesitas arreglarlo. No es necesario presionarlo. Y no necesitas convertirte en otra persona para superarlo. Deja que este momento te sostenga en la forma en que ya lo estás haciendo, sin presiones, sin explicaciones. Algo genuino se está gestando detrás del silencio, aunque aún no puedas sentirlo. Y cuando aparezca, no te pedirá que corras. Solo pedirá que esté listo. Esta fase es solitaria de una manera muy particular, por lo que casi nadie habla de ella. No es la soledad de alguien que ha sido rechazado o abandonado. Es la soledad de quien ya no puede fingir entusiasmo. Todavía estás rodeado de gente, todavía estás presente, todavía estás participando. Pero algo dentro de ti se niega a actuar. Reír en el momento adecuado parece forzado. Reaccionar como otros esperan parece deshonesto.
Y sin embargo, nada en tu vida parece lo suficientemente malo como para justificar esta distancia de todo. Esto es lo que hace que esta fase sea tan aislante. No tienes una historia clara que contar. No puedes decir que estás desconsolado, agotado o perdido. Por fuera, las cosas incluso tienen mejor aspecto que antes. Entonces, cuando te preguntan qué está pasando, dudas porque aún no has encontrado las palabras. Y cuando intentas explicarlo, suena vago o desagradecido, incluso para tus propios oídos. No estoy triste, no estoy deprimido, simplemente ya no estoy ahí. Esa sola frase te hace sentir incomprendido. Lo que más duele es cómo la gente espera que usted simplemente se anime. Que vuelvas a estar motivado, que recuerdes quién solías ser. Pero aquí está el problema, ya no eres quien solías ser. Y fingir lo contrario pesa más que permanecer en silencio. Esto no es una avería. Es una negativa. Una negativa a seguir representando emociones que ya no sientes. Y este rechazo puede resultar increíblemente solitario, porque te aleja de la versión de ti mismo que los demás todavía reconocen. Superar el papel que desempeñaste es más solitario que permanecer en él, pero también es el momento en el que dejas de traicionarte a ti mismo. Muchos confunden esta fase con el vacío, pero el verdadero vacío no es así. El vacío es plano, silencioso, no cuestiona nada. Lo que estás viviendo duele porque es honesto. La incomodidad surge al ver con claridad por primera vez, sin nada que suavice los bordes. Cuando las distracciones habituales dejan de funcionar, cuando la emoción se siente forzada y la motivación parece artificial, te encuentras cara a cara con una verdad que siempre estuvo ahí pero que era fácil de evitar. Y esta verdad pesa mucho antes de liberar. Lo que empieza a doler no es la falta de sentimiento. Es la comprensión de cuánto de la vida se vivió en piloto automático. ¿Cuántas cosas has perseguido solo porque parecían importantes desde fuera? ¿Cuántas conversaciones tuviste solo para llenar el silencio? ¿Cuántas metas llevaste solo porque daban dirección, no porque traían la verdad? Cuando llega esta conciencia, es como si el suelo se moviera bajo tus pies. No violentamente, pero sí lo suficiente como para que todo lo familiar parezca extraño. Este es el momento en que la claridad aparece sin consuelo. Ya no te dejas llevar por la inercia. Ya no estás anestesiado por la rutina. Estás viendo tu vida sin filtros, sin ruidos, sin amortiguadores emocionales. Y cuando eso sucede, es como si el mundo se detuviera por un momento. Pero solo en ese momento las cosas empiezan a tener realmente sentido. Ya no sirve, todavía no encuentro lo que sigue. No es una crisis de identidad, sino una transición de propósito. No estás perdido, estás en un limbo consciente donde cada célula de tu cuerpo sabe que lo que alguna vez fue ya no es suficiente, pero lo nuevo aún no se ha revelado por completo. Y esta espera no es pasiva. Es un estado activo de escucha, como si tu instinto estuviera sintonizando una frecuencia que la mente aún no puede decodificar. Este rango no está vacío. Es un espacio lleno de preguntas que no requieren respuestas inmediatas, pero que poco a poco erosionan todo lo que no es imprescindible. Dejas de preocuparte por lo que los demás esperan no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque finalmente te das cuenta de que las expectativas de los demás nunca fueron un verdadero combustible. Eran solo ruido, un ruido de fondo que confundías con una dirección. Ahora el silencio es ensordecedor, pero no porque falte algo, sino porque solo queda lo que realmente importa. Hay una sutil crueldad en la forma en que la sociedad trata a quienes se encuentran en esta etapa. Ella llama fase a lo que en realidad es un despertar. Califica de indecisión lo que es en esencia un acto de valentía, el momento en el que eliges no conformarte con lo que ya no tiene sentido. Las personas que te rodean te ofrecerán consejos basados en lo que les ha funcionado, como si la vida fuera una fórmula replicable. Te propondrán volver a emocionarte como si la animación fuera un interruptor que se enciende solo. Pero la verdad es que nadie puede decirte cómo sentirte cuando lo que antes te conmovía ya no existe. Porque lo que está sucediendo no es un corte de energía, es un cambio de fuente. Y aquí está la paradoja, cuanto más se intenta forzar un regreso a lo que era, más crece el malestar. Porque su sistema no está roto. Él está recalibrando. La mente humana no fue hecha para soportar mentiras indefinidamente. Cuando ignoras las señales de que algo necesita cambiar, el cuerpo encuentra formas de alertarte: insomnio, apatía, una irritación difusa que no tiene causa aparente.
No son fracasos. Estas son alarmas. Y cuando finalmente dejas de luchar contra ellos, descubres que el cansancio no era falta de fuerza, sino un exceso de resistencia. Lo más difícil de esta fase no es la incertidumbre. Es la claridad que viene con ello. Ves con dolorosa claridad todas las veces que elegiste el camino más fácil en lugar del más honesto. Todas las concesiones que hiciste para encajar, para ser aceptado, para evitar la incomodidad de ser quien realmente eres. Y esta visión no llega como un juicio, sino como un extraño alivio. Porque ahora lo sabes, ya no tienes que fingir. Ya no necesitas convencerte de que todo está bien cuando no lo está. Y eso, por más aterrador que parezca, es el primer paso hacia una libertad que la mayoría de la gente nunca experimenta. La gran ironía es que cuando llegas a este punto, el mundo que te rodea sigue funcionando como si nada hubiera cambiado. Las personas siguen sus rutinas, persiguen objetivos que alguna vez fueron suyos y esperan que usted haga lo mismo. Pero ya no puedes hacerlo. No porque perdió su capacidad, sino porque ganó algo más valioso, la capacidad de discernir. De repente, cosas que antes parecían urgentes pierden su importancia. Los plazos, las obligaciones, los debería, todo esto pasa a ser secundario ante una pregunta simple pero devastadora: ¿esto todavía tiene sentido para mí? Y cuando la respuesta es no, algo dentro de ti se niega a continuar. No por rebelión, sino por una especie de integridad tranquila. No estás saboteando tu vida. La estás salvando. Porque la verdad es que la mayoría de la gente pasa toda su vida dando vueltas en círculos, sin detenerse jamás a preguntarse si ese es el círculo correcto. Confunden movimiento con progreso, agitación con propósito. Pero ahora ya no puedes engañarte a ti mismo. Y esto no es una maldición. Es un privilegio. Porque solo quien se atreve a detenerse a cuestionar descubre lo que realmente importa. Solo aquellos que aceptan la incomodidad de la transición encuentran el camino que realmente les corresponde. Y este viaje no tiene atajos. No hay garantías. No tiene manual. Pero hay algo que la mayoría de la gente nunca sabe: la certeza de que, pase lo que pase después, ya no vivirás una vida prestada. Estarás viviendo el tuyo. Y ese, al final, es el único tipo de éxito que vale la pena perseguir. Y esta inquietud no es señal de fracaso. Es la señal de que algo dentro de ti todavía respira, todavía se mueve, todavía se niega a rendirse. No estás detenido porque te rendiste. Estás detenido porque está en juego algo mayor que tu voluntad. Y eso lleva tiempo. Requiere paciencia. Exige que dejes de medir tu vida en resultados y empieces a medirla en presencia. Porque la verdad es que nadie llega a un lugar nuevo llevando las mismas reglas de siempre. Nadie cruza una puerta sin dejar algo detrás. Y si todavía no sabes lo que vas a dejar es porque no has mirado lo suficiente. No es que las respuestas no existan. Lo que pasa es que estás tan acostumbrado a buscarlos en el lugar equivocado, en los demás, en las metas, en las validaciones, que has olvidado cómo encontrarlos dentro de ti mismo. Ese vacío que sientes no es un agujero que llenar. Es una invitación a ser aceptado. Una invitación a dejar de perseguir lo que no te pertenece y empezar a escuchar lo que ya está ahí, esperando ser reconocido. La gente habla mucho de encontrar tu propósito, como si fuera algo escondido en alguna parte, listo para ser descubierto. Pero el propósito no es algo que uno piensa. Es algo que se vive. Y solo vives cuando dejas de huir de lo que ya eres. No necesitas más información. No necesitas más consejos. No necesitas más pruebas de que estás en el camino correcto. Lo que necesitas es el coraje de quedarte donde estás, incluso cuando todo dentro de ti grita que sigas adelante. Porque es en este lugar aparentemente detenido, aparentemente sin salida, donde la vida comienza a reorganizarse. No según lo que planeaste, sino según quién eres realmente. Y cuando eso sucede, te das cuenta de que nunca estuviste perdido. Estaba simplemente en tránsito. Entre una versión de ti mismo que ya no sirve y otra que aún no se ha revelado. Entre un pasado que ya no te define y un futuro que aún no te conoce. Y en ese intervalo, en ese silencio, en ese espacio que parece vacío, sucede algo extraordinario: te conviertes en quien siempre fuiste, pero nunca tuviste el coraje de ser. No es un proceso lineal. No es un camino con señales que indiquen la dirección correcta.
Es una serie de pequeñas renuncias, de pequeños sí dichos en voz baja cuando nadie mira. Un sí a la incertidumbre. Un sí al malestar. Un sí al hecho de que no es necesario tener todas las respuestas para merecer vivir una vida que valga la pena. Y cuando finalmente aceptas eso, algo cambia. No porque el mundo que te rodea se haya transformado, sino porque dejaste de luchar contra él. Dejó de exigir que la vida encajara en sus planes y empezó a permitir que se desarrollara según sus propios términos. Y entonces, casi sin darte cuenta, descubres que ya no estás esperando el momento adecuado. Estás viviendo en ello. Y aquí está la verdad que pocos tienen el coraje de admitir: la transformación duele antes de sanar porque te arranca las falsas certezas antes de ofrecer un nuevo camino. Quita identidades, motivaciones y explicaciones que alguna vez hicieron que la vida pareciera manejable y, por un tiempo, no da nada a cambio. Este vacío puede parecer cruel, pero el vacío no es ausencia. Es espacio. Y el espacio es donde lo nuevo encuentra un lugar para nacer. La depresión susurra que no hay movimiento posible. La transformación demuestra que está ocurriendo, pero no a su ritmo. Uno hace que todo parezca sin sentido. Lo otro tiene sentido parecer postergado. Y esa diferencia es más poderosa que cualquier diagnóstico. Si sientes el malestar, si lo cuestionas, si intentas comprenderlo, no estás parado. Está en tránsito. Incluso si es lento. Incluso si es confuso. El tráfico sigue en movimiento. Y si todavía estás aquí leyendo, dejando que estas palabras te lleguen, eso dice más de lo que imaginas. Aquellos que realmente se han rendido no buscan significado. No te quedas sentado con la incomodidad del tiempo suficiente para intentar comprenderla. No te sumerjas en la quietud cuando todo pesa mucho. El solo hecho de que estés aquí significa que algo en ti todavía se preocupa, incluso si ya no sientes la pasión, el impulso o la esperanza como antes. Ese algo no ha desaparecido. Está simplemente en reposo, observando, esperando. Perder interés en todo puede hacer que la vida se sienta distante, como si estuvieras un paso atrás, observando en lugar de participar. Los días pasan, las conversaciones ocurren, las rutinas continúan, pero existe la sensación de que ya no eres parte de la experiencia. Esto da miedo porque nos enseñaron a medir la vida por el compromiso, por el entusiasmo. Pero retroceder no es abandonar. A menudo se niega a vivir en automático. El silencio no basta para castigar. Suficiente para dejar espacio a lo real. Lo que es importante entender es que esta fase no te borra. Ella te desnuda. Elimina la emoción prestada, las reacciones instintivas, las identidades construidas en torno a estar ocupado o estar a la altura de las expectativas. Y cuando esas capas desaparecen, puede parecer que no queda nada. Pero quedó. Te quedas, más ligero, más verdadero, aún completo. Y si todavía estás aquí mirando, solo puedo decir una cosa: gracias por no apartar la mirada.